los deportes de Cantabria, tanto masculino como femenino, colectivos, individuales, todo lo que alcancemos a saber os contaremos, y también para ayudarnos, si estáis viendo que algún deporte o que algún deportista cántabro o cántabra que está haciendo buenas cosas y que tiene una historia que contar, pues oye, nos lo notificáis a través de nuestro correo electrónico, losdeportisrelinchu@gmail.com, o por redes sociales nos contactáis y estaremos encantados de contar historias, porque más allá de contar semanalmente, hacer un informativo polideportivo, hablaremos de fútbol también, y de lo más actual en el fútbol, aunque los lunes los compañeros de Saltando al Prado ya pues hablan largo y tendido tanto del Racing como también del Laredo y también de la tercera, por lo que eso pues se lo vamos a dejar más a ellos, pero evidentemente daremos la última hora los miércoles cuando tengamos los deportis aquí en Relinchu TV. Pero bueno, más allá de eso hablaremos del femenino, que sí que nos le vamos a coger para nosotros, para este espacio, y también, pues bueno, lo más destacado, la última hora. Por ejemplo, hoy pues ha jugado el Club Deportivo Laredo, el Charles, que perdía en la Sesarre frente al Baracaldo por 1-0, y lo contaremos, e incluso vamos a tener las declaraciones postpartido de Manu Calleja, ahí en caliente. Así que, bueno, pues evidentemente vamos a tener a lo que es la más actualidad, lo más actual del momento también del fútbol. Pero la idea es centrar los deportis pues en todo aquello que va más allá del fútbol y que normalmente no se le pone el foco que creemos se le debe de poner, y nosotros lo vamos a intentar hacer aquí en este medio que es Relinchu TV y que es este programa que se inicia hoy, Los Deportis. Así que si lo tenéis a bien, os pido que me acompañéis. Y sí que al principio voy a hacer una pequeña valoración, una editorial corta en cuanto a minutos, pues de distintas cuestiones. Veremos semana a semana pues qué es lo que me calienta para deciros pues mis pensamientos acerca de un tema. Y hoy quiero hacerlo en un tema que me toca de cerca porque lo he vivido desde dentro. Y es que he leído a través de redes sociales, de Twitter, para ser más específico, quejas de que al Racing no se le da la cobertura que merece, que el Racing no está teniendo una cobertura digna en cuanto a medios de comunicación, en cuanto a radios, para dar sus retransmisiones, para dar pues lo que es el día a día, sus ruedas de prensa, sus entrenamientos, todo. Y yo iría más allá que decir el Racing. Creo que hay un grave problema en Cantabria a nivel de medios de comunicación, no solo ya en el deporte, pero evidentemente me voy a centrar en el deporte, que es de lo que va este programa y que es lo que he vivido yo desde dentro, también con el Racing como principal protagonista. Yo creo que en realidad hay un gran déficit de atención al deporte cántabro porque hay un gran déficit de medios de comunicación que apuesten por cubrir el deporte cántabro y en concreto también el Racing ahora en la segunda división B. Los medios no lo ven rentable y como no lo ven rentable, pues no apuestan por ello, no apuestan por mandar a alguien a cubrir sus partidos fuera de casa, aunque sea a no muchos kilómetros, que son desplazamientos que puedes hacer en coche. Yo estuve narrando partidos del Racing para Radio Meruelo y nos hemos desplazado incluso bastante más lejos de lo que toca este año. Lo que pasa es que, pues, Radio Meruelo este año, por ejemplo, no ha salido a retransmitir al Racing. ¿Por qué? Pues porque económicamente no es todo lo rentable que desearía el medio. Pero pasa en general. Ahora, yo creo que aquí se debe de poner el foco y se debe de señalar a los medios de comunicación. Porque lo que no puede ser es que haya gente que vaya a narrar sin unas condiciones dignas para ello. O gente que vaya a ruedas de prensa o a cubrir noticias de última hora del Racing o de cualquier deporte, ya digo, que no tenga unas condiciones dignas. Y ese es el gran problema, es la pescadilla que se muerde la cola. Para los medios de comunicación, sobre todo para los grandes, que me parecen los que tendrían mayor posibilidad de hacer un trabajo de ese tipo y de una manera pues realmente buena, porque pues tienen todos los medios, pero no apuestan por ello, porque dicen que no les sale rentable. Ahí te topas con el medio. Los compañeros que yo conozco y yo mismo estamos encantados de contar el día a día, de estar 24/7, como quien dice, porque me entendáis. O sea, estaremos encantados, pero lo que no vamos a hacer es regalar nuestro trabajo. Bastante precario es lo poco que hay como para encima pues ir exigiendo que tengamos que hacer más. No. Aquí el que vaya a hacer algo, que lo haga en condiciones y dando unas condiciones dignas a quien vaya a hacer esa labor. Y ese es el gran problema, que en Cantabria medios de comunicación hay pocos, grandes
además, que puedan permitirse el lujo de hacer una apuesta importante por un programa que cubra al 100% no solo el Racing, sino también al Club Deportivo Laredo, que cubra también la Tercera Cántabra, que cubra el balonmano, el baloncesto, el ciclismo cuando lo haya, el atletismo cuando lo haya. Eso solo lo podría hacer un gran medio, haciendo una apuesta a medio plazo, en la que busque, pues evidentemente, tener su apoyo comercial también de instituciones a nivel económico para rentabilizar eso, además de para pagar a los profesionales que van a tener que hacer ese trabajo. Pero aquí no lo hay. Y un gran ejemplo es este medio, Relinchu TV, que está cubriendo una carencia importantísima que tenemos en Cantabria de tener una televisión autonómica propia y de calidad. Porque hay mucho pirateo y hay muchas apuestas pequeñas y todas son, pues bueno, respetables en un principio, pero no hay un medio de comunicación autonómico con el apoyo tanto institucional en la medida de lo posible como también pues de esas empresas de Cantabria que puedan apostar por ese medio para que cuente nuestras cosas por nosotros y para nosotros y nosotras. Y eso es así. No podemos hacer más que, pues, por ejemplo, ahora estar aquí en Relinchu con una iniciativa de jóvenes cántabros y cántabras que se han echado adelante con este proyecto y del que yo estoy orgullosísimo de formar parte, primero en Saltando al Prau como colaborador y ahora colaborando también en los Deportis, donde vamos a centrarnos ya en el deporte, que es lo que nos toca. Pero quería decirlo, si hay un problema de medios de comunicación que no cubren al Racing, al Laredo, a lo que sea, es problema de los medios, que son los que tienen la capacidad, sobre todo los grandes medios, que son los que tienen la capacidad para hacerlo y no lo hacen. No de los periodistas o locutores deportivos, llamarlo X, que yo aquí no tengo carrera de periodismo, que nos dedicaríamos a ello de mil amores en una jornada laboral, pues normal. Pero como no hay esa posibilidad, pues al final lo que tenemos que hacer es generarnos nuestras propias ventanas, nuestros propios espacios como este que estamos aquí para pues hablar de lo que nos gusta, que es de nuestro deporte, de nuestros equipos, de nuestros deportistas. Y eso es lo que hay. Pero no me enrollo más porque son las 9:13, no me quiero alargar de las 10 de la noche para que luego no me vacilen estos canallas de compañeros que tengo en Relinchu TV, con que soy muy pesado, y vamos a ir hablando ya de la actualidad, porque hay que decir que estamos pendientes de lo que decida Sanidad de cara a este fin de semana, ya que, bueno, en caso de que, como todo apunta, pues al final se mantenga el nivel 3 de alerta sanitaria por causa del COVID-19 y de la pandemia que estamos sufriendo, pues parece que es muy posible que al final se permita el acceso a los eventos deportivos, de nuevo, con esas medidas de distanciamiento social y esos protocolos que ya se estaban llevando a cabo anteriormente, lo cual sería una grandísima noticia, por ejemplo, para el derbi cántabro, donde pues podría entrar un 20% del aforo a los campos de Sport del Sardinero. Evidentemente, ese aforo se destinaría a los abonados racinguistas y alrededor de 4.400 abonados pudieran tener la posibilidad de vivir ese choque, ese Racing Laredo. Pero bueno, vamos a ir primero a contar lo que es más rabiosa actualidad, que es ese partido que ha tenido el Laredo en Baracaldo, en el que ha caído por un solitario gol de Seguin, dejando pues a los pejinos a 2 puntos del playoff de descenso que marca ahora mismo el Alavés B. Y bueno, pues en este sentido tenemos declaraciones de Manu Calleja recién terminado el partido. Las vemos y escuchamos. Bueno, Manu, derrota en Sarre frente al Baracaldo, en un partido en el que por el juego y por ocasiones ha dado la sensación de que el equipo podía haber sacado por lo menos un empate, ¿no? Sí, la verdad es que muy orgullosos del trabajo de la plantilla, muy orgullosos de cómo han competido, sobre todo en la segunda parte cuando hemos ajustado y el equipo ha tenido más presencia, más balón. Yo creo que hemos sido claramente dominantes, incluso con 10 les hemos metido en el área y hemos tenido opciones mínimo de empate. Yo del rival solo contabilizo en la segunda parte un tiro. Es cierto que la primera nos han dominado. Estos han cambiado un poco la dinámica, te meten más arriba, te juegan más directo, es normal que te metan, pero no hemos sufrido en ningún momento. Hemos tenido las mismas en la primera que ellos, la de Goñi, y en la segunda parte hemos dicho, mira, vamos a jugar, vamos a tenerlo, vamos a hacer lo nuestro, que es esa combinación de primera salida, de transición, bueno, de buscarlo donde creíamos que estaba y el equipo ha estado bien. Está bien. Claro, cuando tú fallas el 0-1 y en la inmediata jugada te pones 1-0, pues ahí es donde ves, pues bueno, Seguín es un futbolista de mucha calidad, la ha metido cruzada y ha tenido ese acierto, ¿no? Yo creo que en líneas generales podemos estar muy orgullosos del trabajo del equipo. Hemos hecho, no sé si para ganar, pero para perder seguro que no, mínimo empate y a seguir, ¿no? Ya sabíamos que íbamos a sufrir,
sabíamos lo que somos, sabemos perfectamente dónde estamos y ese hoy tragaremos saliva, pero al siguiente iremos al frente como hemos ido siempre. Es verdad que la primera parte es un poco más gris, pero luego en la segunda el equipo ha cambiado, ha mejorado. ¿Qué les has dicho a los jugadores en el descanso? Pues que juegan al fútbol, que si estamos entrenando y si jugamos y si trabajamos estructura de salida y si tenemos superioridades por fuera y tal, que no se la quiten de encima, que no les pueda el entorno, que esto es un campazo para jugar y para tener, que el rival tiene sus virtudes, pero nosotros también las nuestras. Y sabíamos que jugando por abajo podíamos tener muchas opciones. Y esa es la realidad, Yo creo que hemos dominado todo un Baracaldo, que tiene una plantilla pues, posiblemente para jugar, bueno, pues no para estar en la posición en la que está. Le hemos ganado el Averax, porque eso también es importante y bueno, a seguir, no queda otra. Yo solo puedo felicitar a los jugadores ahora estaban muertos, les hemos levantado el ánimo, les hemos felicitado y a seguir. El domingo tenemos otro partido y al siguiente otro y al siguiente otro. Sabíamos que esto es muy largo, que no hemos conseguido nada, que nos va a tocar sufrir y como lo sabemos, pues pensar en el entreno de mañana y día a día. Bueno, ahora pensar en el derbi, que es un partido muy ilusionante, y también un partido al que se llegan con muchas bajas, porque no va a estar ni Felipe, ni Siafá, ni los lesionados, ni Saúl ni Goñi, que no pueden jugar. Sí, es un partido en el que vamos a llegar con la baja de Óscar, la baja de Goñi y Saúl cedidos de ellos, Felipe por acumulación, más Ares y Portilla. Bueno, no importa, da igual. El equipo es muy parejo, todos trabajamos y no hay excusas. Nosotros vamos a ir a competir, a ser dinero, sabemos la diferencia, la supuesta gran superioridad del Racing con respecto a nosotros y además en su casa, pero no, mañana empezamos a trabajar en ello, levantar a los chicos y pensar en nuestras opciones, por seguro que las vamos a tener también. Bueno, pues ahí veamos las declaraciones de Manu Calleja, que pues a los que nos gusta el fútbol, pues nos encanta escuchar a entrenadores que hablen tan claro, ¿no? Y lo decía bien claro, si hacemos unas cosas entrenando, ¿por qué nos va a poder el ambiente o el campo o las circunstancias que sean para hacer una cosa distinta? Ojo, que ahí yo creo que va un aviso a lo que el Charles y lo que el Club Deportivo Laredo va a intentar el domingo, a pesar de esas bajas que oíamos y que veíamos que nos contaba Manu Calleja, que van a tener en forma de sancionados. Además, bueno, la expulsión de Óscar ha tenido también alguna baja más por acumulación de tarjetas, como nos decía. Lo va a tener complicado el Laredo, pero desde luego que es un partido complicadísimo para el Racing. De ese derbi nos hablarán largo y tendido en el debate el lunes de Saltando al Prado, así que, bueno, nosotros seguimos avanzando para no perder demasiado tiempo porque enseguida vamos a estar con Borja Cavia, con el que vamos a hablar de los bolos. Y es que había que centrarse en el primer deporte que nos centráramos en los deportes, no podía ser otro que el deporte vernáculo, de Cantabria, que es los bolos. El bolo Palma, que ya está en pretemporada, que ya va acercándose al comienzo con esa Copa APBol, con la División de Honor, Liga Rucecán, bueno, muchísimo lo que tenemos que hablar. Y lo hablaremos con Borja, pero seguimos con el fútbol, en este caso femenino, el Racing Féminas, que caía este pasado fin de semana por 2-4 frente al Atlético de Madrid B. Eso va a hacer que las cántabras pues sigan segundas con 20 puntos, lo que pasa que tiene 2 partidos más que sus perseguidoras, que, bueno, pues van a intentar alcanzarlas para dejarlas fuera de la fase de ascenso a Liga Iberdrola. Pero, bueno, sería muy, muy complicado pensar que eso suceda porque, aunque tienen que espabilar las de Pablo Volado, que los últimos partidos no han estado igual del todo bien, el 28 de febrero jugarán la última jornada de esta primera fase y lo harán contra el Madrid Club de Fútbol Femenino B, que es el conjunto madrileño que precisamente está en esa quinta plaza. O sea que de todas van a depender de sí mismas. Lo estamos viendo, 20 puntos tiene el Racing Féminas en esa segunda posición. El Atlético Madrid B es la que se ha acercado a 2 puntos. Lo que pasa es que tiene hasta 3 partidos menos, por lo tanto, posiblemente las pasen. Y el objetivo es coger esa cuarta plaza. El Madrid Femenino B, ahí lo vemos, cuartas clasificadas. Bueno, veremos y seguiremos de cerca a las de Pablo Volado. Como digo, en cuanto a Primera Nacional B, el Monte tenía un partido fundamental, las de Manu Gestera con el Oviedo Moderno B, y han caído por 1-2, lo cual deja al Monte en una situación muy, muy complicada, ya que quedan 3 jornadas, 9 puntos por disputar, y las del Monte están a 5 de la tercera plaza, que daría acceso a la fase de ascenso, a esa segunda fase para pelear por ascender a la Reto Iberdrola, donde el Racing Féminas B sí que está ocupando esa plaza con 19 puntos, sacando 5 a las de Manu Gestera, a las del Monte, que ganaron además el Racing Féminas B 0-7 a la Unión Deportiva Llanera. Un resultado muy abultado, teniendo en cuenta que la Unión Deportiva Llanera además son
las cuartas clasificadas con 15 puntos, es decir, no es un equipo descolgado, como puede ser el Castro, que están con 0 puntos después de 11 partidos y puedes pensar que es posible, pero no. Por cierto, el Castro que volvió a perder, en este caso con el Sporting B, por 3-0. Lo mismo que la Unión Deportiva Oceja Gimnástica, que perdía 3-0 con el Gijón Fútbol Femenino. Para la próxima jornada, que también se va a disputar el 28 de febrero, es decir, este fin de semana no, el siguiente, tendremos un Oviedo B, Unión Deportiva Oceja Gimnástica, el Castro Monte como derbi cántabro. Ahí se supone que son favoritas las de Santander y que debieran de sacar los 3 puntos, pero ojito que el Castro seguro que lo va a querer vender muy caro. Y el Racing B se enfrenta al Sporting B. Ahí, pues bueno, me imagino que las del Monte estén todas pues bastante con el Sporting B, porque las tienen por detrás y por lo tanto necesitan de recortar puntos al Racing B. Eso por parte de lo que es fútbol femenino a nivel nacional, nuestras cántabras que están compitiendo a nivel nacional. En la regional preferente femenina hemos visto aplazado, suspendido el Gimnástica B Laredo. Lo que sí hemos tenido es el Monte B6, San Román 1, el Rayo Santa Cruz, que ganaba 4-1 al Villaescusa, el Cayón caía por 2-4 frente al Nueva Montaña y el Bezana perdía 1-2 con el Textil Escudo. Descansaba el Pandas y el último partido que se disputaba de esta jornada fue el España de Cueto 1, Revilla 0. Aquí líderes con 2 partidos solo disputados, el Nueva Montaña que ha ganado sus 2 partidos. El resto, pues bueno, con 2 puntos de distancia, tiene al Monte B y el Textil Escudo, también Bezana, Oceja, Laredo, España Cueto y Rayo Santa Cruz, que bueno, pues tienen una victoria que están a 3 puntos de las líderes, pero es muy pronto todavía, evidentemente, pues como para saber, ¿no? Todavía cómo van a estar los bolos pinados, aunque evidentemente pues ya se van colocando un poco las favoritas. Ahora vamos a hablar de balonmano. Balonmano que también tendremos espacios específicos para el balonmano a lo largo de las semanas, pero hay que decir que el Sinfín el pasado fin de semana tuvo un atraco, tuvo un gravísimo error en contra que le costó el partido frente a Balonmano Nava en Segovia. Ganaba por 1 gol y en una jugada de ataque que pudiera haber sido la sentencia, bueno, les pitan una infracción que acaba con un penalti a favor del equipo rival, pero es que encima la infracción no fue tal. Entonces, bueno, pues ha habido mucha indignación en el cuadro santanderino, pero al final pues se sumó un punto, empate a 24, se sumó un punto y bueno, lo que ya centra toda la energía del equipo de Víctor Montesinos es en sacar adelante el próximo partido, que será el sábado en el pabellón exterior de la Albericia, frente al Incarlopsa Cuenca, un partido importante también para la permanencia. Ahí estamos viendo imágenes del Liberbank Cantabria Sinfín en uno de sus partidos. El Vasco Torrelavega volvió después de estar confinados durante muchos días. La verdad es que tuvo un brote de COVID en la plantilla y han tenido una situación pues muy desagradable de vivir y volvió a la competición el sábado pasado ante Amenábar y ganaba con autoridad. Impresionante. Se me acaban los calificativos para los de Alex Mozas. Ahí vemos una imagen del partido en esa victoria que tuvo el Vasco Balonmano Torrelavega y que, bueno, hay que decir que ahora se va a enfrentar el próximo martes 23, el martes 23, digo el sábado que viene, se va a enfrentar a las 7 de la tarde en el Vicente Trueba al Trapagarán, en un partido muy importante también. En cuanto a femenino, en balonmano, vamos a destacar que el Unatlántico Pereda ha tenido que suspender su próximo partido el sábado por un caso positivo de COVID en las rivales y hasta el martes 23 de febrero, en este caso, como, bueno, pues obliga que se le haya suspendido este partido que tenía entre medias, pues no volverá a la competición. Lo hará frente a Aula Alimentos Valladolid y, bueno, será en Santander. Estaremos pendientes para contar su resultado el miércoles que viene aquí en Los Deportis. Por cierto, un Atlántico Pereda que vencía por 13-27 en Lanzarote. Una auténtica paliza la que les daban en Canarias. Siempre es muy difícil por el largo viaje, por desplazarse a Canarias. Estos viajes suelen ser complicados para las chicas, pero mira, lo sacaron adelante y es una victoria crucial para la permanencia en la máxima categoría del balonmano español. Pasamos al baloncesto, vamos a hablar del grupo Alega de Torrelavega, el antiguo Estela, si no lo digo reviento, el antiguo Estela de Santander, pues bueno, ahora los dueños se lo han llevado a Torrelavega. Bueno, eso lo hablaremos en otro episodio. Hoy no viene a cuenta. También tendremos espacio específico de baloncesto, con gente que sabe
de esa cancha de 40 por 20, porque sabe de ese deporte. Vamos a tener a especialistas, vamos a tener también protagonistas de distintos clubes de Cantabria, también de Grupo Alega, por supuesto, que ha vuelto hoy a los entrenamientos tras tener un susto importante en su plantilla. Tuvo un caso de COVID, por suerte no ha acabado en brote porque solo ha sido uno el afectado, el resto de la plantilla y cuerpo técnico dieron negativo en las pruebas PCR y por lo tanto ya hoy ha vuelto a los entrenamientos y lo hace pues bueno, con las vistas puestas enseguida en lo más alto de la Conferencia Oeste, están segundos, pese a una racha negativa ahora de 2 derrotas, pues está ahí peleando por el ascenso al E-Foro y esperemos que lo consiga el Grupo Alega, que pues daría un paso importante de volver al baloncesto cántabro al máximo nivel español, ¿no? Cuando tuvimos al Lobos en la ACB, ojalá pues ese pasito al E-Foro se dé y vaya siguiendo ese camino hasta llegar a la máxima categoría. En cuanto a femenino, tenemos al Igualatorio Cantabria, Basketball Hubs, que en femenino pues ha vencido en Villamuriel y espera ahora la visita el próximo sábado a las 6:30 de la tarde en el pabellón Ucolastra de Cueto de la Universidad de Valladolid. Es un rival directo por la cuarta plaza y tenemos imágenes de las chicas del Igualatorio Cantabria Basketball Hubs y bueno, vamos a ver si las de Luisma Solana pues consiguen una victoria que sería importantísima porque están peleando por esa cuarta plaza en su grupo para estar en la pelea. También en primera división femenina, en baloncesto tenemos al Ventanas Arsana Astillero y al Jauque La Paz Torre la Vega que vencieron sus respectivos encuentros el pasado fin de semana y los cuales pues, nos ha dado una gran alegría, que por contra también nos ha traído una muy mala noticia las de Astillero. Hoy ha sido intervenida ya María Peláez de la rotura de ligamento cruzado y menisco que se produjo en ese partido que ganaba el pasado fin de semana el Ventanas Arsana Astillero y bueno, ahí tenemos la imagen de la jugadora a la que mandamos desde los Deportis y desde Relinchu TV todo el ánimo del mundo pues para sobreponerse a una dura situación como esta que también psicológicamente debe ser difícil de afrontar. Por cierto, al final del programa hablaremos con José Antonio Bonilla, psicólogo deportivo, pues para descubrir la importancia de la psicología deportiva en estas circunstancias y en general en el mundo del deporte, ¿no? Es yo creo que la gran desconocida, la psicología deportiva todavía, y yo creo que es importante dar luz y foco a alguien que lo explica también como José Antonio Bonilla para entender por qué es tan importante. Bueno, de todo el básquet cántabro ya digo que pronto tendremos un espacio específico de ello y vamos a tener muchas cosas que contar. De vóley, pues también de rabiosa actualidad, el Vóley Textil Santanderina, que se desplazaba hoy para disputar su partido en Lugo frente al Arenal MB y se viene con los 3 puntos porque ha vencido por un set a 3, lo cual suma 3 puntos importantísimos que deja el conjunto cántabro con 21 puntos. Ahí están en la celebración de esa victoria los chicos del Vóley Textil Santanderina, los de Cabezón de la Sal, y tienen ya la vista puesta en su próximo choque con el Guaguas en el Matilde de la Torre a las 6 de la tarde del sábado. Guaguas, a mí me suena a autobús, yo creo que en Canario es guagua, ¿no? El autobús o el camión, bueno, da igual, no quiero yo calentar el choque, ¿eh? No quiero yo que empiecen a saltar chispas antes de que llegue el partido en el Matilde de la Torre, que a ver si puede tener público, porque uno de los factores diferenciales de la Vóley Textil Santanderina es el muchísimo público que se acerca al pabellón en Cabezón de la Sal para apoyar al conjunto cántabro. Así que dicho queda. Avanzamos a otros deportes antes de dar paso ya a los bolos. Atletismo, se ha celebrado el primer control de invierno en el complejo Ruth Beitia de la Albericia, en el que lo más destacado pues ha sido el récord regional que ha batido Jorge García en sub-20, en la categoría sub-20, en 60 metros vallas, donde paró el crono en 8:30, una grandísima marca, ya digo, récord regional. Y además también, por otra parte, Lucía Monte de Camargo Ría del Carmen, con 2 minutos 15 segundos, consigue un nuevo récord personal en los 800 metros y se coloca líder en el ranking nacional. Bueno, así que dicho queda. Por cierto, buenas marcas también de los marchadores cántabros en Sevilla, que estuvieron allí compitiendo y que han dejado el pabellón bastante alto. Pero no me enrollo más, voy a la última noticia de polideportivo, en la que os tengo que contar que un joven cántabro, Enrique Tejedor, en ajedrez, ha sido capaz de ganar, y le tenemos, además me cae muy bien porque tiene la camiseta del Real Racing Club, eso le honra, torrelaveguense, Enrique Tejedor, que ha sido 2 veces campeón de España y que se impuso ayer en un torneo Blitz Online 3+2 a Mamediarov, que es uno de los genios de la historia del ajedrez. Es una victoria importantísima
porque, bueno, pues como digo, Mamediarov es uno de los grandísimos genios del ajedrez. Para que os hagáis una idea, en el 2018 fue el número 2 en el ranking mundial y que actualmente es octavo. O sea, que la victoria es de gran empaque. Por cierto, el campeonato regional absoluto de ajedrez, que se va a celebrar a partir del 6 de marzo en Torrelavega, en la sala multiusos de Sergio el Niño García, pues que ya tiene abierta la inscripción y hasta el 1 de marzo podrán inscribirse para ese campeonato, que seguramente aquí en los Deportis intentemos pues contar cómo se desarrolla todo. Y ya no me queda más que deciros que si queréis hablar de vuestro deporte o creéis que me ha faltado abarcar la información de algún deporte o conocéis a alguien que os gustaría o creéis que su historia molaría conocerla aquí en Relinchu TV, que la contemos en Twitch aquí en Los Deportis, mandar un correo, ahí lo tenéis, losdeportisrelinchu@gmail.com y hablamos con él. Si por otra cosa no será, pero hablar yo un montón. Y si me ponéis a alguien enfrente, pues mejor que mejor, porque así me callo un rato. y a eso vamos a ir. A que me calle un rato y a que hable uno que sabe y mucho de bolos, que es el compañero del Diario Montañés, que cubre la información del deporte vernáculo en el Diario Montañés, Borja Cavia. Yo creo que le tenemos por ahí. No sé si es así. Y si no, pues que me corrija mi realizador, que es el que más sabe de esto. Mira, ya se me abre la ventana. Ahí estamos, Borja. ¿Qué tal, Borja? ¿Qué tal? Muy buenas, Felipe. Bueno, te vemos perfectamente, buena imagen, todo perfecto. Bueno, pues es la primera vez que me conecto a esta plataforma, o sea que me alegro que todo salga bien. De momento. Borja Cavia, que hablaba yo al principio de los medios, ¿no? Que ahora no cubren tanto el Racing. Sí que tú con el diario estás haciendo labor por cubrir los partidos del Racing, por ejemplo. Sí. Y coincidíamos en Radio Meruelo. Y claro, que nosotros encantados de ir y de cubrirlo, ¿no? Pero que claro, que tiene que ser como tiene que ser, con unas circunstancias favorables. Claro, ahora mismo es complicado seguir los partidos del Racing. Nosotros en el diario sí que mandamos gente para cubrir la información del papel. Nosotros a través de la web del Diario Montañés damos los partidos vía radiofónica, pero desde la redacción. Las circunstancias hacen muy complicado que dos personas, un técnico, un narrador y dos comentaristas se puedan desplazar a los campos de fútbol, y ni siquiera el sardinero, ¿no? Porque aparte también tiene que ir la gente que lo hace para papel, entonces es incompatible ahora mismo. Sí, yo creo que es evidente. Al final, económicamente a los medios no les compensa, habría que hacer una apuesta y eso pues al final pues repercute en que no podemos ir, que lo haríamos encantados porque nos gusta además lo que hacemos. Y eso que este año los viajes son muy cercanos, porque el desplazamiento más largo es Irún, que todavía no se ha dado, pero los demás son muy cercanos. Pero, por ejemplo, a Zubieta no podían ir los medios de comunicación. En Ibaya me consta que el trabajo fue muy complicado y bueno, pues lo sacaron adelante como pudieron, porque al final son profesionales, pero este año está la cosa difícil, la verdad. Bueno, y vamos a centrarnos en hablar de los bolos, Borja, que cubres la información y además de manera muy buena ahí en el Diario Montañés, como digo, y que ya se está arrancando la pretemporada. Quizás ha sido el descanso más corto con la típica temporada pasada, que claro, también ha costado que igual algunas peñas no hayan salido, otras llegan nuevas, pero bueno, el número de peñas bolísticas es más o menos similar al del año pasado, ¿no? Sí, se mantiene. Me parece que es una menos las que no se han inscrito con respecto al mes de febrero del año pasado, porque claro, luego con la pandemia se paró, se volvió a hacer la inscripción y ahí sí que ya fueron muchas las que decidieron no jugar, ¿no? Pero este año, al final, un poco como ocurre todos los años, pues hay peñas de veteranos que ya no salen a jugar. Por ejemplo, me viene a la mente la de la bolística, en la que jugaba Luis Egusquiza, que desgraciadamente falleció el verano pasado. Pues este año no va a salir a jugar. 3/4 de lo mismo con la de veteranos de J. Cuesta, que falleció su presidente, uno de sus jugadores, pues el alma mater del equipo, y decían sus compañeros, somos un grupo de amigos, si nos falta uno, pues no nos apetece ya venir a jugar, ¿no? Son circunstancias que se dan. Otras peñas de veteranos se han inscrito, salen adelante. Por ejemplo, Orejo, que toda la vida, Justo, Gelín, esta gente que ha competido en segunda especial y en segunda, pues ya ha llegado a la edad de veteranos y este año forma peña en veteranos. Y en tercera ocurre un poco lo mismo, ¿no? Peñas que se van, peñas que se forman. Y bueno, y en la liga femenina, pues 3/4 partes lo mismo. Se han formado 3 nuevas, han desaparecido 2 y al final va a haber una más que las previstas el año pasado. En femenino, la peña bolística Torrelavega, que está por ahí el amigo Eduardo Ingelmo, algún día le meteremos por aquí también para hablar con él, que has reforzado con Iris, ¿no? Y que tiene buen equipo también, ¿no? O sea, que va a haber buena competencia también en femenino este año.
Sí, lo van a tener complicado. Iris Cajigas ya estaba lleva 2 temporadas ya en la bolística. Este año han llegado las hermanas Sainz, Laura y Alicia. Se han marchado Laura Bascal y Andrea Gómez, campeona de España, y Andrea y Laura, la jugadora que más concursos ha ganado el año pasado, que se han ido a Peñacastillo, que ha formado equipo y lo va a entrar en la liga, no sé si como un elefante en una cacharrería, pero al menos como gran favorito, ¿no? Aparte de Laura y Andrea, tiene a Naomi Solórzano, a Judith Bueno, y por si a alguna le pasa algo, tiene una quinta jugadora como Blanca Gandarillas, que es de garantías, ¿no? Va a estar muy bonita la Liga Femenina este año porque aparte está Campo de Yuso, que lleva ni se sabe los años sin perder en su bolera. Está Camargo, está Atlético de Eva, que quizá no para optar al título, pero sí para dar alguna sorpresa, pues tienen plantilla. Así que yo creo que va a haber emoción este año. Uh-huh. Y bueno, la pretemporada que arranca ahora, bueno, no sé si el COVID del año pasado afectó mucho a la temporada. Tengo entendido que sí que hubo, bueno, pues peñas que no lo llevaron del todo bien, ¿no? El tema protocolos, cómo afectó a los partidos. Pero bueno, ya este año... La verdad que el año pasado Lipe se sacó la temporada adelante con una dignidad que quizá ni los propios estamentos bolísticos esperaban al principio, ¿no? Pues sí que es cierto que coincidió que la temporada fue de julio a octubre, quitando el último partido de Liga en División de Honor que se jugó sin público, todo el resto se pudo jugar con público, con máximos de 300 espectadores en boleras cubiertas. Los protocolos yo creo que obviamente hay excepciones porque no podemos decir que se siguieron al 100% a rajatabla, pero más o menos se mantuvieron. Solo se dio en División de Honor, por ejemplo, un caso positivo que vino ajeno al mundo bolístico, digamos, fue Vicente Diego, de comillas. Luego coincidió que pues, la novia de Vicente es jugadora también, que en esa peña en Campo de Yuso pues, es una peña familiar y juegan Diana, que es la novia de Vicente, su hermana y su hija, y al final, pues bueno, eso fue un poquito el brote que se extendió, ¿no? Sí. Lo demás, algún caso más hubo, pero brotes conocidos no tuvimos. Y se jugó a nivel de peñas todo, a nivel individual todos los campeonatos oficiales, y lo único que no se pudo jugar es el circuito, que al final son muchos concursos, empieza muy pronto y no había tiempo material para sacarlo adelante. Pero todo lo demás se pudo disputar. No, al final yo, la verdad es que la mayoría de veces, y porque como estoy jugando al fútbol también lo veo, normalmente cumpliendo los protocolos yo no veo que se lleve unos sustos. Sí es verdad que puede venir de fuera y evidentemente ahí ya pues afecta porque eres contacto estrecho y demás, y puede afectar a un equipo entero, pero normalmente está yendo bastante bien los protocolos y yo creo que este año que viene, esta temporada que recién va a comenzar ahora, ya sabiéndolo, pues se puede esperar cierta normalidad, entre comillas, para el desarrollo de la misma, más ahora que vamos a estar atentos a ver si Sanidad confirma que se puede volver a los eventos deportivos, pues se puede ir a eventos deportivos, más al aire libre como son la mayoría de los partidos de bolos, y en ese sentido habrá esperanza en que esa división de honor y todo el resto de categorías puedan tener también público las boleras como ha sido el año pasado, excepto esa última jornada que nos decías. En realidad, los bolos yo creo que lo tienen muy claro. Si no hay público en las boleras, no empieza la competición. Para los presidentes de APBol es fundamental porque muchas peñas al final sobreviven con, no exclusivamente de las aportaciones de los socios y de las taquillas, pero sí que son un ingreso muy importante, ¿no? Entonces es completamente necesario que haya público en las boleras. Tú piensas que si a una competición bolística al aire libre van 200, 300 personas, aunque no se cobre entrada, se hace la rifa, se sacan 400, 500 euros, pues para pagar al árbitro y para pagar bastantes más gastos, ¿no? Con ese dinero que al final ayuda muchísimo a las peñas. Entonces, yo creo que cuando está previsto que se empiece, que es el 20 de marzo, si no cambia la cosa, va a poder haber público en las boleras y si no hay, se retrasará. O sea, pero vamos, que si no, vamos, público va a haber porque si no, no empieza la competición. Pues me parece perfecto. Mira, me manda saludos ahí, enhorabuena. Saludos del Puyol de Revilla. Es como Puyol por el pelo, ¿sabes? Porque no tiene ni un pelo, así que digo, tú eres como Puyol, del Barça y tal. Y calvo igual que Puyol, ¿no? Con esas melenas al viento. Te mando un saludo aquí, que es el que nos manda el saludo. Bueno, volviendo a los bolos, que realmente me parece bien, ¿no? Porque al final es un deporte de nuestro pueblo y es un deporte muy arraigado de las peñas con los paisanos del pueblo. Entonces, si no hay ese feedback, vamos a decirlo en moderno, ¿no? Que se dice mucho esa palabra ahora, pues yo veo bien que tengan esa idea tan clara y tan radical de decir, no, o con gente
o no. Hombre, otra cosa es que dices, oye, es una jornada puntual para terminar la competición. Perfecto, oye, hay que tragar el sapo. Te voy a poner un ejemplo, que es el de Río Tuerto. En la Cavada, el único deporte federado que tienen es el Ayuntamiento de Río Tuerto. Antes tenían patinaje, me parece que ahora ya no. El único deporte federado que tiene actualmente son los bolos. Y decía el presidente de la Cavada de Río Tuerto, José Antonio Abascal, que se le caía el alma a los pies de ver la bolera vacía. Claro. O sea, el último partido de liga, el 31 de octubre, un sábado que además fue lluvioso a más no poder. Es que esto no tiene sentido. O sea, para hacerlo así no lo hacemos. Bueno, pero lo que ya viene, vamos al turrón, que se acerca la Copa Pebol, que es la que va a abrir boca en cuanto a la competición oficial. Ya estamos en pretemporada, hay partidos amistosos, hay muchas cosas, pero ahí es donde se abre ya la competición y además es un evento mítico ahí en Hipercor, ¿no? Esa Copa Pebol Trofeo Hipercor 2021 y ahí tenemos incluso el cuadro de cómo ha quedado confeccionado, que arrancará todo pues ese fin de semana del 27-28 de febrero. ¿Qué podemos esperar de esta Copa Pebol, Borja? Pues es un torneo que de entrada nos va, en octavos de final, nos va a proporcionar el partido quizá que todos esperábamos ver en la final incluso, que es el duelo entre Peñacastillo y Andros La Serna, que es un equipo que es recién ascendido, que acaba de llegar a la División de Honor, pero con un proyecto muy ambicioso, que yo creo que es el único equipo que a día de hoy le puede competir a Peñacastillo en una competición larga. A un partido vimos el año pasado que tanto Borbolla como el Pendo, o sea, lo que era el Pendo, ahora es Camargo el Pendo, antes era el Pendo Villarreal, pero, o sea, lo que era antiguamente Roper de toda la vida, vamos. A un partido le puede competir cualquier equipo, pero a 30 jornadas yo creo que Sandro es el único que puede mantener el duelo con Peñacastillo. Los dos se van a enfrentar en octavos de la Copa Pebol el domingo 20, no sé si es 28 o 29, 28, ¿no? El domingo. Domingo Sí. 28, sí. Sí, a las 12 de la mañana en Las Fraguas y es el partido sin duda más interesante de la primera ronda de la Copa Pebol. Luego hay partidos también bonitos, como el que enfrenta la Bolística con Borbolla, dos clásicos, Camargo que va a jugar con la Rasilla, y al final es una eliminatoria en la que todo es una incógnita porque es el primer partido oficial que juegan todos los equipos en la pretemporada. No solo es el primer partido oficial, hay algunos que prácticamente no van a haber jugado ni un solo amistoso o algún amistoso contra equipos de inferior categoría. Entonces es una moneda al aire, puede pasar cualquier cosa y es una competición en la que habitualmente se ven muchas sorpresas porque lo que tú decías, la fase final se jugaba en la bolera del Corte Inglés, que siempre es diferente, es complicado jugar allí y que desgraciadamente pues este año tampoco va a poder hacerse en la bolera que se instala ahí en la plaza del Centro Comercial Bahía de Santander y se va a jugar en Cueto. Entonces es una moneda al aire, o sea, porque además la bolera de Cueto es una bolera que gusta mucho a los equipos porque siempre se juega muy bien, está muy arreglada y ya vimos el año pasado en esta misma competición, cuya fase final se jugó en Cueto, en el tramo final de temporada y en la que Borbolla le ganó la final a Peñacastillo. Así que, ya te digo, cualquier cosa puede pasar. Así que te veo que no te vas a mojar en decirme un favorito. Ya me has dicho esa final anticipada que han dado los octavos de final, pero no sí, sé, viendo así los cuadros, ¿no? En las apuestas vas poniendo. No tengo ningún problema. El favorito indiscutible es Peñacastillo, pero en la Copa Pebol y en todas las competiciones que juegue, porque es indudable que viene de ganarlo casi todo, de ganarlo todo hace 2 temporadas, de ganarlo el año pasado, hacer doblete, Liga y Copa Federación, perdió 2 finales, pero es indiscutible que es el gran favorito, ¿no? Y bueno, sobre todo en la Liga yo creo que a 30 jornadas, el año pasado no perdió ningún partido en las 26 que se disputaron y es muy complicado que algún equipo esté a la altura. A un partido puede pasar cualquier cosa, o sea, y más siendo el primero de la temporada, pero es indiscutible que los santanderinos son los favoritos. Desde luego que sí que esto va a ser magnífico para abrir boca porque ya hay calendario también de la Liga División de Honor Jucecán 2021 y empezaría el 20-21 de marzo y la Copa Pebol es como que el pistoletazo de salida, la gran fiesta de los bolos y luego ya el calentamiento total ya para esa temporada regular que como bien nos decías, pues Peñacastillo son favoritos, pero donde también vamos a tener más peñas bolísticas que quieran discutir eso, ¿no? Que puedan competirle, ¿no? Sí, a ver, yo te decía que en Liga es Andros la que yo veo con más opciones de estar a la altura de ellos, de poder competirlos. Tienen a Lolo David, que es una estrella de los bolos, tienen a Carlos García, que es otro jugador de élite, tienen a Pablo Lavín, que es un jugador que yo no sé este año si va a ser el quinto, pero desde luego siempre cumple. Tienen a Pedro Gutiérrez,
que es uno de los mejores abridores de la competición, y tienen a Mario Pinta, que ha llegado este año, que es otro jugador que tiene muchísima calidad, ¿no? Es un equipo que puede jugar de tiro largo, que puede jugar de tiro corto, que te virla a un lado, que te virla a otro, que tiene 2 zurdos, que eso siempre es un plus, y que, insisto, es el principal rival que puede tener Peñacastillo. A partir de ahí el abanico está muy, muy abierto. El año pasado, con la presión de que no había, o sin la presión, mejor dicho, de no tener el yugo del descenso sobre ellos, hubo muchas peñas que hicieron una gran temporada. Y yo tengo dudas de que este año puedan estar a la altura. No por falta de calidad, sino por ya jugar con la presión de que este año descienden al menos 3 equipos de manera directa, porque hasta el día 14 que se celebra la asamblea no se va a decidir cuántos equipos descienden de manera directa, pero al menos 3 de manera directa. Y luego va a haber un cuarto que o bien descienda de manera directa o bien promocione. Y eso va a dar una emoción por abajo a la liga que yo creo que va a ser lo más interesante de esta temporada. Oye, y en categorías más abajo de la Liga División de Honor, Rucecán, ¿qué destacarías? ¿Qué puede ser lo más interesante a seguir? Pues yo en primera categoría siempre hay que destacar la igualdad. O sea, es una categoría en la que nunca sabes qué equipo puede estar arriba, qué equipo puede estar abajo. En función del inicio puede haber uno que pueda dominar sobre los demás. Pero la experiencia, incluso el año pasado, Andros con el super equipo que tenía tuvo que sufrir para meterse en los puestos altos. Este año, pues más de lo mismo. Yo creo que es una competición muy abierta. Ahí está Gajano, ahí está Pontejos, ahí está Laredo, que yo creo que tiene una buena peña también. Al final Renedo va a salir a competir. Oruña siempre va a dar la talla. Quijano, que ha variado bastante su plantilla, pero que ha sido capaz de formar una plantilla que no mire solo hacia abajo, ¿no? Un recién ascendido como San José, pero que viene también con jugadores que tienen experiencia incluso más arriba. Yo destacaría ahí la primera categoría. Y luego por abajo, pues más de lo mismo. O sea, son grupos muy igualados, son ligas muy cortas en las que un partido penaliza mucho. Al final, segunda especial, segunda, depende también un poco del estado de forma de los jugadores, de alguna lesión, de la disponibilidad, porque al ser jugadores completamente amateurs, pues no todos los fines de semana pueden estar. Es un poco una moneda al aire lo que puede pasar también. Y yo creo que por eso la temporada viene tan bonita. Sí, sí. Y yo creo que, bueno, de femenino ya hemos dado alguna pincelada. No sé si te quedó algo por decir de lo que podemos esperar la temporada en las peñas bolísticas en clave femenino. Nada, lo que decíamos antes, que Peñacastillo, la bolística y Campos son los 3 grandes favoritos. Si tengo que apostar, yo apuesto por Peñacastillo también, ¿no? Yo creo que tiene la plantilla más compensada, que tiene el mejor equipo. Pero claro, aquí se dan 2 condicionantes. Uno, que la bolística viene de ganar Liga y Copa, que tiene a jugadoras de mucho nivel, sobre todo, como se dice a nivel bolístico, en peña, en partida, que tienen mucha veteranía, mucha experiencia. Y esto no va de sumar 1 más 1, sino de sumar 4 y que todas se complementen. Y Campo de Yuso, con ese factor que tiene, como es la bolera del pantano, porque está en mitad del pantano del Ebro, que ahí no gana ni la Guardia Civil, o sea, no hay manera en los últimos años de ganar, es una bolera muy, muy complicada, hay que ir a birlar al tablón y ahí es donde sale a relucir la calidad de las campurrianas. Puede pasar cualquier cosa también, ¿no? Ya te digo que apuesto por Peña Castillo, pero creo que la bolística de Campo van a dar guerra. Y por debajo es una alegría muy grande ver equipos como los Remedios o como Rebujas, que van a salir con chicas muy, muy jóvenes, que van a montar 2 equipos que probablemente les cueste mucho ganar partidos, pero que poco a poco van a ir creciendo. Y hay 2 equipos como son Camargo y Atlético de Eva, que lo que decía antes, no van a estar peleando por el título, pero van a ser jueces de la competición porque también tienen mucha calidad y van a ser difíciles de ganar. Pues la verdad que pinta bonita la temporada, tanto en masculino como en femenino. Y bueno, en otro orden de cosas, pasabolo, tablón y todo esto, todavía hay que esperar, ¿no? A que arranque todo. Sí, de momento hay que esperar. Están ya los equipos apuntados, que no es poco, que el año pasado hubo muchísimas dudas. Esta mañana hablaba con un jugador de Pasabolosa y le decía yo, oye, ¿habréis empezado a entrenar? Y me decía, ¿estás loco o qué? O sea, de momento hay que esperar. Está previsto que para finales de marzo, el 1 de abril, pueda empezar la competición, incluso un poquito más adelante. En un año normal, en Pasabolo Tablón, ya estarían lanzando las primeras bolas. La Liga Nacional seguramente ya hubiera comenzado, pero claro, este año, hasta que no pase la asamblea, que va a ser el día 14, ahí se va a organizar un poquito la competición y va a ser cuando se ponga las fechas para empezar todo el movimiento bolístico.
Estaremos muy pendientes, Borja, que siempre es un placer compartir espacio. Esta vez lo novedoso de Twitch, ¿no? Nos estamos modernizando. Sí, la verdad que nunca lo había probado y es muy, muy cómodo. O sea, sí, no, además desde casa, ahora ya me cuelgas, te vas a cenar tranquilamente y perfecto, sí, hombre, teniendo de fondo el programa, ¿eh? Eso es. Además, ahora ya es el descanso del fútbol, o sea que te Cierto que seguiré está. escuchando. Hay que decir que Borja Cavia no es de mediapuntas, o sea, el rollo de los mediapuntas no lo llevas bien. Yo creo que ya lo de Estaba viendo el partido del Sevilla. Fíjate que ha marcado el primero Suso, todo el mundo alabando a Suso. Digo, aquí el bueno es el rubio de los alemanes. Y efectivamente, Haaland ha marcado 2 goles y ya está marcando la diferencia. Soy más de Haaland que de mediapuntas, eso sin duda. Estás loco por verle de blanco, que sabemos que aparte de racinguista te tira el blanco, Borja. No estaría mal, pero entre lo de hoy y lo de Mbappé de ayer me parece que los refuerzos del Madrid están muy caros. Bueno, pues que estaremos muy pendientes de los bolos, hablaremos si podemos algún otro día, Borja. Te seguiremos leyendo ahí en el Diario Montañés, en esa sección dedicada al deporte vernáculo de Cantabria. Y nada, decían por aquí, por el chat, la gente que nos está viendo, que a ver si hacíamos una partida de bolos. Yo la verdad es que mis pocas experiencias han sido 2 con los bolos y fueron lamentables. O sea, inventé el tiro del dalle. O sea, impresionante. No sé cómo tiré la bola así, que bueno, salió y me dijeron el tiro del dalle y tal. Digo, bueno, he inventado algo por lo menos. Yo, si hacéis una partida de bolos, me apunto de árbitro. Mira, es verdad que eras árbitro federado. Sí, señor. Y hago la crónica luego, porque jugar tampoco es lo mío. Bueno, pues la crónica hablará del tiro del dalle y del tiro la vara. Está bien. Esto es. Bueno, pues Borja, un abrazo, un placer. Gracias. Un placer, Felipe. Un saludo. Hasta luego. Bueno, un saludo a Borja, que es un fenómeno, que lo mismo te habla de fútbol, se mete con el mediapunta, no veas a Suso, no le ve, pero te habla también de bolos, del deporte vernáculo, de lo que haga falta, un fenómeno. Y nosotros ahora ya vamos un poquito tarde, he hecho esperar al profe, a José Antonio Bonilla, porque creo que es interesante lo que hablaba, ¿no? Vamos a hablar de actualidad, de deportes, pero también de cuestiones importantes y de historias. Y yo creo que una historia importante es dar foco a la psicología deportiva. Profe, Bonilla, muy buenas. ¿Qué tal estamos? Encantado de estar contigo, Felipe. Un placer. Bueno, para mí siempre es un placer estar contigo. Muchos ratos de radio hemos tenido, con ese rincón de pensar, que bueno, pues lo troceábamos más, ¿no? Íbamos como por capítulos. Hoy lo vamos a hacer más genérico para la gente, además comprendiendo que Twitch y Relinchu TV es también un espacio más para gente más joven que igual no tiene tan descubierto la psicología deportiva y su importancia, ¿no? Para el deporte. Pues sí, la verdad es que no deja de ser una cosa que cada vez tiene más importancia, ¿no? En el rendimiento deportivo. La verdad es que todos los avances que ha habido en el plano técnico, táctico, físico, hace que la mayor parte de los equipos muchas veces igualen en esos aspectos, ¿no? Entonces la variable diferencial, y cada vez va a ser más, va a ser ese apartado de fortaleza mental, ¿no? Del deportista o de los equipos, ¿no? Porque ese va a ser un poco el plus que va a diferenciar en el rendimiento deportivo, evidentemente. Hay que decir que tú, profe, estuviste en el Racing en su momento. Sí. Creo que fue con la llegada de Pouso, que ahí se decide que, bueno, que como que él entiende que, bueno, que eso es faceta del entrenador, que es una cuestión que pasa mucho y que a veces lo hemos hablado, que los entrenadores se piensan que es una cuestión suya el tener esa psicología para llevar el vestuario y individualmente a los jugadores, que muchas veces, bueno, a mí me parece un error. Y claro, pues bueno, ahí sales, pero también has estado con el Racing Féminas, multitud de equipos, colaborando con la Federación de Fútbol. Y bueno, ¿cuál es la importancia del trabajo de un psicólogo deportivo, de todas tus experiencias? ¿Cuál crees que es lo más importante de lo que tú puedes aportar, por ejemplo, en un deporte colectivo, que es estas experiencias que estamos hablando? Hombre, la verdad es que, a ver, la psicología influye en el rendimiento deportivo de dos maneras diferentes. Una directamente, ¿verdad? Es decir, todo el tema de la confianza del deportista o del equipo, todo lo que tiene que ver con el control de la ansiedad y del nivel de activación, todo lo que tiene que ver con la capacidad de la atención y la concentración que requiere la motivación, importantísimo también, ¿no? El trabajar por objetivos, ¿no? Luego en deportes colectivos, la cohesión, ¿no? Pues todos estos aspectos influyen directamente en el rendimiento, más luego tiene un efecto indirecto. ¿Por qué? Porque evidentemente estos aspectos de fortaleza mental luego influyen en el resto de los aspectos. Está claro de que si uno tiene confianza, controla muy bien sus emociones, etcétera, pues su potencial técnico lo va a mostrar más
que si de alguna manera tiene dudas o tiene desconfianza, etcétera, etcétera, ¿no? A nivel físico, pues evidentemente un deportista con confianza que disfruta con lo que está haciendo se cansa más y rinde más a nivel físico. Entonces, por la importancia que tiene como factor directo y también por su influencia en el resto de los factores físico, técnico y táctico, pues la importancia de estos factores mentales es determinante, ¿verdad? Para que a nivel individual y a nivel colectivo pues se dé la mejor versión posible, muy cercana al verdadero potencial, ¿no?, que puede tener el deportista o el equipo en su conjunto. Claro, al más alto nivel ya es más habitual la figura del psicólogo deportivo, tanto a nivel individual como colectivo, porque evidentemente ahí hay una presión mediática de incluso del público, etcétera, etcétera, que claro, hace muy importante tener todo eso mental, que es muy abstracto y por eso es muy difícil a veces explicarlo y que la gente lo vea tangible, ¿no? Porque es abstracto, pero es muy importante. Y en el deporte de élite, digamos que ya sí está más establecida, ¿no?, la figura de la psicología deportiva. Sí, antes evidentemente cuando hablabas un poco del acaparar el entrenador estos aspectos, antes el entrenador acaparaba todas las facetas. O sea, antes el entrenador hacía de preparador físico, de recuperador, hasta de médico muchas veces, es decir, que cubría todas las facetas de ¿qué se ha visto? Pues que evidentemente el entrenador no puede controlar de todo y se ha desprendido la parte física y para eso están los preparadores físicos. Se ha desprendido de alguna manera un poco de las lesiones y para eso está el readaptador o el recuperador. Lo mismo debe de pasar con la psicología deportiva, porque al igual que en la preparación física existe una metodología y unas técnicas, ¿de acuerdo?, ¿no?, para facilitar el rendimiento del deportista en esas facetas, en el plano psicológico lo mismo. Es decir, hay una metodología de trabajo, existen unas técnicas para potenciar la confianza, para mejorar la cohesión en el equipo, para manejar la tensión emocional, el estrés competitivo. Es decir, ahí la ciencia de la psicología aporta muchas cosas que deben ser entrenables. Lo mismo que se entrena lo físico y lo técnico y lo táctico. Pero ¿qué pasa? Que se habla mucho de la importancia, pero luego no se dedica suficientemente tiempo, ¿no? Por ejemplo, en el mundo del fútbol, pues evidentemente muchas manifestaciones de jugadores y entrenadores que dicen, Felipe, el gol tempranero nos descentró, el penalti que no fue hizo que perdiéramos un poco los papeles. En el fondo se está hablando de ¿qué? De factores psicológicos, ¿correcto o no? Entonces, el tema está en que ¿qué? Sigue siendo la cenicienta, ¿de acuerdo o no? Quizás también puede ser un factor de que los psicólogos nos hemos vendido mal o que los primeros psicólogos que abordaron el tema de la psicología en el deporte no eran psicólogos especialistas en el deporte. Entonces todavía sigue un poquito ahí asociado en la mentalidad también de la sociedad, ¿no? Oye, psicólogos, ¿para qué? Si no estamos locos, no estamos mal. No, no tiene nada que ver. Aquí estamos hablando de rendimiento deportivo, aquí estamos hablando de estabilidad emocional, aquí estamos hablando de que en tu versión competitiva salga tu mejor versión y que se acerque lo más posible, de alguna manera, a tu verdadero potencial, limando todas las interferencias que pueda haber. Y muchas de las interferencias son de ámbito psicológico. Claro, y es que además muchas veces se dice, es que antes de deportista, antes de futbolista, antes de atleta, antes de todo eso eres persona. Y de ahí lo que decías tú, es que el tronco es la psicología, que ahí es lo que trataría cualquier persona, pero además hay esa rama, ¿no?, que es la psicología deportiva, que es para atender al deportista por cómo le afectan las cosas personales al rendimiento deportivo, ¿no? Ese es el resumen, digamos. Ese es el resumen, evidentemente. Es decir, quien de alguna manera piense que, por ejemplo, al fútbol se juega con los pies, pues tiene la misma equivocación que aquel que piensa que el ajedrez se juega con las manos. En fin, no. Es decir, en el fútbol, el futbolista, ¿de acuerdo? No juega con qué, juega con todo su ser, juega con sus emociones, juega con su cabeza a la hora de tomar decisiones. Y todo eso le afecta. Y no digamos nada, el contexto sociofamiliar, de equilibrio o no, problemas personales, económicos, que evidentemente, como a cualquier persona en el rendimiento de su trabajo, también le afecta, ¿no? Entonces, trabajamos en el ámbito deportivo, no solamente lo ligado a la faceta, a la deportiva, sino también cuando el deportista presenta problemas con su pareja, problemas económicos, problemas relacionales, etcétera, etcétera, pues evidente también la psicología puede ayudar a que esos elementos externos, por así decirlo, pero que forman parte de la persona, interfieran lo mínimo posible en su rendimiento.
Claro, y por ejemplo, también vemos como a veces parece que recurrimos al psicólogo de manera general, pero también en el deporte, como el bombero, ¿no? Claro. En el Racing hemos visto, pongo el ejemplo de tu compañero Manzanares, ¿no? Sí, Que sí. es un fenómeno además también con mucha experiencia en clubes y demás, y le ha solicitado el Racing ayuda, yo creo que con muy buen tino, porque se veía que evidentemente había ahí un problema también mental en el mal devenir del equipo. Y resulta que ahora empezamos a sacar resultados y también yo veo el peligro de que ya la gente dice, esto es porque ha sido la contratación. Ahora ha ayudado, pero que tampoco es Claro. magia, ¿no? Esto lleva un proceso también. Claro, todo suma, evidentemente, pero a ver, lo mismo que en pretemporada se prepara lo físico, lo técnico, tal, en pretemporada también hay que preparar lo psicológico. No sé si me explico. Incluso hay procesos, es decir, que hay que trabajar en la pretemporada. Fundamentalmente, ¿qué? Pues aspectos de cohesión de grupo, aspectos de confianza, etcétera. Inicia la temporada y ya trabajas más control del nivel de activación. Es decir, que todo está de alguna manera programado, ¿no? El problema está en que, ¿qué? En que exactamente muchas veces, como tú bien dices, se nos articula un poquito de que el psicólogo solamente cuando hay problemas, el psicólogo cuando no hay resultados. Que no, que evidentemente esto sería como pensar que, ¿qué? Pues que en el resto de las facetas, mira, el equipo está mal físicamente, pues vamos a llamar al preparador físico para que en una sesión nos ponga a todos como motos, que es que no es así. No sé si me explico. Lo que está claro es de que el psicólogo hay en ese sentido metiéndose en el vestuario a nivel grupal, conviviendo con jugadores, teniendo aparte, pues puede de alguna manera un poco generar ese ambiente de confianza que antes no tenía, ¿no? Las manifestaciones de Manzanares en la prensa, desde que entró en el vestuario parecía un velatorio, claro, evidente. Lo que pasa en el vestuario luego no se refleja en el campo, evidentemente. No sé si me explico. Entonces, el tema de la confianza, claro, manifestaciones de muchos deportistas que dicen que necesitamos ganar partidos para coger confianza. Pues eso es un error. ¿Eso qué significa? Que al comienzo de temporada, cuando no hay resultados, no hay confianza. No, la confianza no es la consecuencia de los resultados. La confianza es la causa de los resultados. Luego, los buenos o malos resultados te pueden reforzar o cuestionar la confianza, pero no lo dan los resultados. No sé si me explico. Si no estás confiado, difícilmente vas a hacerlo lo mejor, ¿no? Entonces, claro, el intervenir ahí en estos aspectos, pero claro, que no son varitas mágicas, que los psicólogos, lo mismo que los preparadores físicos o los analistas, no sé si me explico, no tenemos varitas mágicas, aportamos cosas para trabajar estos aspectos, ¿no? Problema, pues que solamente a lo mejor se recurre al psicólogo en el ámbito del deporte cuando se recurre, ¿cuando qué? Cuando hay problemas, cuando ya muchas veces lo mejor en todos los ámbitos no es corregir, sino prevenir. No sé si me explico. No es una cuestión de actuar con la enfermedad, sino, jolín, fortalece tu sistema inmunitario para cuando venga algún virus, alguna cosa, pues no te coja con las defensas bajas, pues la psicología hace lo mismo. Claro, es que al final es verdad lo que hablaba, ¿no? Que en la élite o en el deporte más profesional ya se empieza a ser más habitual, ¿no? Ver la figura de un psicólogo deportivo que acompaña al deportista o al conjunto, al club, etcétera, etcétera. También es muy importante y creo que es interesante de hablar de que hablamos de eso, al deportista, pero también al entrenador tiene que ser importante, ¿no? También es un tío que está dirigiendo un vestuario, que toma decisiones que afectan a otros y que es normal que eso le pueda afectar también en su aspecto psicológico, decir, he sido injusto o no, y eso también necesitará su ayuda por parte de la psicología deportiva. Evidentemente, porque es el entrenador el que está más en contacto con los jugadores. Entonces, el trabajo del psicólogo es directamente con los jugadores, con el equipo, y directamente con el entrenador, y luego indirectamente a través del entrenador con lo que es capaz de dirigir al equipo, es decir, cómo se comunica, cómo corrige, ¿de acuerdo o no? Cómo tomar mejores decisiones, cómo que la ansiedad en una situación de partido no le bloquee a la hora de tomar decisiones de cambios, cambio de sistema, etcétera, etcétera. Todo eso es trabajable también con el entrenador, ¿no? En otros ambientes no tan competitivos, el trabajo con las familias, ¿de acuerdo o no? Es decir, el psicólogo va a aportar muchas cosas también en el deporte escolar, ¿de acuerdo? Es decir, trabajando con familias, trabajando el tema de los valores, ¿de acuerdo o no? Que hay detrás de cualquier deporte, el esfuerzo, la cooperación, el trabajo en equipo, la solidaridad, bueno, pues todo eso, ahí los psicólogos podemos aportar mucho, no solamente en el ámbito competitivo de rendimiento, sino en el ámbito formativo también, ¿no? Y ahí los entrenadores no deben de perder nunca la vista si trabajan con categorías inferiores que más que conseguidores de resultados deben ser formadores de valores utilizando el deporte como herramienta básica, ¿no? Entonces, ahí también podemos ayudar o podemos aportar cosas, ¿no?
Lo que sí que parece que se está haciendo, es más difícil ver esa figura del psicólogo deportivo en clubes más humildes, seguramente también por los recursos, ¿no? Porque al final, evidentemente, hay que tener unos recursos y por eso, pues también muchos clubes humildes tampoco tienen de preparador físico o de distintas figuras que sí hay en el deporte profesional. Pero sí que es de vital importancia también el aspecto psicológico también para un deporte amateur o para deportistas a un nivel no profesional, ¿no? Claro, es decir, a ver, evidentemente es una cuestión, económica, pero que muchas veces no es una cuestión de tanta economía. No sé si me explico. A ver, otra cosa es que quieras tener ahí el psicólogo en plantilla. No sé si me explico. Como ha contratado al Racing Manzanares, que a mí no me tuvo en plantilla, ¿me explico? Sí. Es decir, estando ahí, no sé si me explico. Tal. Pues yo cuando estuve en el Racing, ¿no? Pues con Munitis, con Colsa, con esto... Vamos a ver, bueno, con varios entrenadores, al final yo iba de alguna manera un poco aportando cosas, pero no estando allí, no sé si me explico, todos los días y en todos los entrenamientos, ¿no? Entonces, al final, el aporte de un psicólogo no necesariamente tiene que estar ahí todos los días, sino ocasionalmente, no sé si me explico, puede dirigir, puede trabajar aspectos puntuales, puede tal. Sí, pueden buscar fórmulas, ¿no? Fórmulas. Correcto. Para, oye, no puedo tenerlo 100%, pero puedo tener una ayuda mensual o cada cierto tiempo. Sí, y hay gente y hay profesionales que hacen de alguna manera, por así decirlo, imagínate como varios formatos, ¿no? Es decir, bueno, en este formato que cuesta esto poco, no sé si me explico, yo me comprometo ¿a qué? Pues a tener 2 charlas al mes con la plantilla, no sé si me explico, a disposición del entrenador, vía Skype, vía Internet o vía tal, pues para cualquier cosa. Es decir, hay incluso hasta formatos de este tipo. Sí. Que al final no es una cuestión de coste, a lo mejor es una cuestión de ver el retorno que te da esa inversión, ¿no? Porque al final es una cuestión que lo vemos como un coste, un gasto, o lo vemos como una inversión que puede ayudarnos, no sé si me explico, a conseguir los objetivos. Entonces, como todo, ¿no? El problema está en que se habla mucho de estos aspectos, pero luego se le da poca importancia, a la vista está, pues porque no estamos metidos, insertos, ¿no? En el plantel, por así decirlo. No todos los equipos de primera división fútbol tienen psicólogos, por ejemplo. Sí, sí, es verdad, que estoy diciendo que está más establecido en el deporte profesional, pero aún así todavía no de un modo generalizado. A ver, y no quiere decir que no se trate, porque evidentemente el entrenador tiene que trabajar con las personas y vendrá con historias y tal, pero evidentemente aquí cuanto más profesionales seamos, mejor. Y el entrenador bastante tiene con qué, con entrenar, no sé si me explico, con decisiones tácticas, con a ver a quién, como para dedicar esto que es muy importante, claro, que os va a decir un psicólogo, que es muy importante, ¿no? Todos estos aspectos de confianza, de ver a un jugador ahí que viene mal porque ha dormido tal, porque su hijo no le ha dejado dormir, problemas de pareja, ¿de acuerdo o no? ¿Qué hacemos con los suplentes? No sé si me explico, para que no resten. Bueno, pues a lo mejor el entrenador no puede estar a todo y para eso es necesario que descargue responsabilidades, ¿no? Repito, lo mismo que lo descargó con el preparador físico y con estas, pues lo mismo, ¿no? Pero a lo que tú decías, tampoco es una inversión o un coste grandísimo. Luego, si queréis, dejo un poco ahí mi teléfono y que me llamen para que vean que no es tan caro o tan costoso el tema, ¿de acuerdo? No, está claro que, oye, es siempre buscar fórmulas y maneras. Desde luego que seguramente se pueda. Sí que te quería preguntar si a raíz de toda esta situación de pandemia y de COVID has tenido más trabajo, profe, porque yo supongo que sí, porque al final, claro, esto ha afectado a todos y también evidentemente a deportistas que han visto que han tenido mucho menos tiempo de dedicación a sus deportes, que quizás ha tenido sedentarismo. No sé, ¿cómo ha sido todo esto de la pandemia? ¿Y cómo te ha afectado en tener más trabajo, quizá? Sí, la verdad es que sí, no solamente yo en el plano deportivo, sino mis colegas que se dedican al ámbito clínico. Realmente las consecuencias que está teniendo todo esto a nivel de salud mental, pues, ¿de acuerdo? No, esa va a ser la 4ª y la 5ª ola o la 6ª ola, ¿no? Es decir, los estragos que está provocando estos aspectos con respecto a la fortaleza mental de las personas, ¿no? En el ámbito del deporte, pues esa incertidumbre, no sé si me explico, de si se inicia o no las competiciones, qué pasa con los parones, es decir, la aparición de lesiones a nivel deportivo está siendo mucho mayor que si la temporada hubiese sido normal, ¿no? Entonces, claro, todo esto genera una sensación de ansiedad, ¿no? Y
pues que evidentemente afecta no solamente en el plano deportivo, sino afecta en el plano personal y emocional, social, ¿no? Con todo esto. Entonces, evidentemente sí, por desgracia, ¿verdad? Entonces, claro, de alguna manera también un poco la gente aguanta hasta que ya es tal y decide acudir, ¿no? A un psicólogo o a una psicóloga en estos aspectos, ¿no? Claro, evidentemente, cuanto antes se atajen estas cosas, mucho mejor y evitas que las consecuencias sean mucho más graves, ¿no? Pero por lo que dices, afluencia mucha, por desgracia, ¿verdad? Que no debiera ser así, pero sí. Y la que nos viene encima, ¿eh? Claro. ¿De acuerdo? Repito, no en el plano deportivo, sino en el plano de estabilidad emocional de las personas, ¿no? Problemas de trabajo, problemas, ¿sabes? De paros, de historias, de tato. ¡Bum! Eso va a generar mucha problemática, ¿no? A nivel de salud mental, ¿no? Yo estoy absolutamente seguro, profe, yo no sé cuánta gente nos estará viendo ahora en directo, no me quiero distraer mirando este tipo de cosas, sé que nos va a ver mucha gente, tanto ahora en directo como también después cuando quede colgado ahí en el canal de Twitch de Relinchu, y muchos de los que nos van a ver, deportistas y no, y muchas, seguramente estén pasando un momento que les vendría bien esa ayuda. Y sin embargo, siempre hay un freno a la hora de pedir esa ayuda. ¿Por qué sigue siendo una figura tan estigmatizada la del psicólogo, psicóloga deportiva, en este caso, o genérica, vamos? Sí, porque en principio se ve que no estoy tan mal, ¿no? Este es el mecanismo muchas veces de defensa, ¿no? Es decir, estoy mal, pero claro, si llamo a un psicólogo o a cuidador, significa que tengo una debilidad, reconozco que soy débil para afrontarme a esto, ¿no? Llamar al psicólogo no es un signo de debilidad, sino es un signo de fortaleza, todo lo contrario, no sé si me explico, de reconocer de que hay situaciones en la vida que nos pueden, correcto, no. Y entonces al reconocer que con esto no puedo, que necesito una persona profesional, correcto, no, porque otra cuestión sería hablar por ahí de los coaching y todas estas historias, ¿no? Que muchas veces es gente sin carrera muchas veces, ¿de acuerdo? No profesionales que se reinventan ahora y se meten en este mundo y que muchas veces creando mucho más mal, no sé si me explico, que el que arregla, ¿no? Pero a lo que voy, el decir, con esto no puedo, siento que no, recurro a un profesional, pero lo mismo que cuando yo me siento mal físicamente acudo al médico, si es que es lo mismo, sí que existe ese estigma, ¿no? ¿Asociado a qué? A locura, que un psicólogo te ayuda a tomar mejores decisiones, te ayuda a afrontar situaciones de estrés, te ayuda de alguna manera a tener más confianza, a elevar tu autoestima y todo ello en base a ¿qué? Pues a una metodología de trabajo, no sé si me explico, científica, con técnicas que han estado validadas, ¿no? Entonces, no es debilidad, repito, al contrario, es decir, es apoyarme en quién, lo mismo que me apoyo en otros, en el plano médico, me apoyo en mi preparador físico, pues me apoyo en el psicólogo deportivo, pues para trabajar estos aspectos, repito, de confianza, de autoestima, de control del nivel de tensión, de mi capacidad de concentración, tan necesarias, ¿de acuerdo? En el deporte como en la vida. En la vida también tenemos que tener confianza, tenemos que saber tomar buenas decisiones, ¿no? Entonces, todo eso son habilidades que se entrenan, lo mismo que las físicas y las técnicas. Claro, al final es una manera de tú tener tus conversaciones con un profesional, no con el típico coaching, como bien decías, que te dice las 4 frases hechas para venderte la burra y tal. No, que con alguien que te dé las mecanismos o las claves para decir cuando tengas una situación de en determinado evento deportivo o en tu vida cotidiana y dices, esto me está... Y reconocerlo, parar y tener un mecanismo para seguir, ¿no? El médico te da unas pautas, no sé si me explico. El nutricionista te da unas pautas, ¿de acuerdo? No. El psicólogo te da unas pautas, pero al final unas pautas contrastadas. No sé si me explico. Que hay de atrás, ¿qué? Pues hay de atrás un aval de conocimientos que avalan. No sé si me explico. Que lo mismo que el nutricionista o el médico. Oye, si sigues esta medicación, si sigues esta dieta y tal, estas cosas, pues evidentemente te vas a encontrar mejor, te vas a restablecer. Lo mismo el psicólogo, no sé si me explico. Para trabajar la confianza, mira, trabaja esto y esto, no sé si me explico. Para controlar tu nivel de estrés, pues mira, hay estas técnicas, las trabajamos, las ensayamos y las practicas. Eso es igual. Claro. Y luego sí que que te quería preguntar, yo creo que es una pregunta, mira que hemos hablado 1000 veces, que yo creo que no te he hecho nunca, pero ¿cuál es igual la gran diferencia en tu labor cuando llegas a un deporte colectivo y hay un grupo
o a cuando es un deportista, ¿no? Un deportista, sea un atleta. Correcto. ¿Cuál es Sí, igual la hombre, gran... es mucho más complejo el trabajar en equipo, ¿no? Porque de alguna manera en un deporte colectivo también las relaciones que se mantienen dentro del entorno, de alguna manera el ambiente que pueda existir, el nivel de cohesión que exista, también afecta individualmente, ¿no? Entonces, pero ojo, lo mismo en el deporte individual. El cómo te lleves con tu entrenador, correcto, ¿no? ¿Influye en tu rendimiento? Sí, es decir, que estas variables también sociales, ¿de acuerdo? No, influyen también en mi rendimiento individual, pero esto nos pasa a todo el mundo que tenemos trabajo. El cómo te ves con tus compañeros, el cómo te ves con tu jefe, ¿te afecta a tu rendimiento laboral? Pues evidentemente, ¿no? Entonces, es mucho más complejo en el trabajo en equipo, en el deporte en equipo, ¿por qué? Porque son más variables con las que tienes que trabajar, por así decirlo, ¿no? En el deporte individual está que, pues el deportista, el atleta, ¿de acuerdo? No, la persona que practica natación o golf, etcétera, etcétera, y él mismo, porque de alguna manera un poco, sobre todo es que es mejorar la competencia consigo mismo, ¿no? En el deporte colectivo hay más variables, ¿no? Competición interna, ¿de acuerdo? ¿No? Entre los suplentes y los titulares, el grado de cohesión que pueda existir, el feeling con el entrenador, son muchas más variables, ¿no? Las que hay que trabajar ahí, porque todo eso al final influye en el rendimiento, está claro. Claro, y luego también hay una cuestión, porque me supongo que te haya pasado alguna vez, también focalizar bien la competitividad, también en deportes individuales, que vale, eres un deporte individual, un atleta compite para mejorar sus marcas y ganar otros, pero los otros también son compañeros al fin y al cabo. Claro, O sea, claro. a veces la competitividad más entendida supongo que sea un problema negativo en el aspecto mental, ¿no? Y será una cosa a trabajar también, ¿no? Claro, por ejemplo, fíjate lo que comentabais antes, ¿no? Con Borja, el tema de los bolos, ¿no? Claro, el deporte de los bolos, yo estoy en una cuadrilla, no sé si me explico, que somos compañeros, pero luego hay concursos de parejas y somos rivales, y luego hay concursos individuales, no sé si me explico, donde al compañero se convierte en mi rival. Bueno, pues es un deporte colectivo, por ejemplo, el fútbol, donde además que pueden jugar 11 y hay 18 o hay 22, pues evidentemente esa conjunción entre cohesión, pero también rivalidad interna, no sé si me explico, que me está quitando el puesto, pues eso hay que saberlo llevar, no sé si me explico. Y muchas veces el trabajo psicológico es mayor, no tanto con los jugadores o deportistas que tienen más protagonismo en el equipo, sino que el trabajo es porque eso ya, por así decirlo, ¿qué pasa? Joder, perdón por el joder, están practicando, están tal y están motivados, están, ¿de acuerdo? No, el tema está el que esos que no juegan tanto no se me descuelguen, el que seamos un equipo, no sé si me explico, no dos grupos entre los titulares y los suplentes, entre los de aquí y los de fuera, entre los nacionales y los extranjeros. Todo eso hay que trabajarlo, no sé si me explico. ¿Por qué? Porque al final lo que se trata es de que todos sumemos, de tener a los teóricamente suplentes en el candelabro, como decía aquella, no sé si me explico. Y ahí el trabajo del psicólogo, el trabajo del entrenador en el ámbito psicológico, en este aspecto es fundamental, no sé si me explico. Es decir, el trabajo psicológico va más allá del campo de juego, de la cancha de juego, de la pista de atletismo. O sea, es mucho trabajo de vestuario, es mucho trabajo de tomar un café, no sé si me explico. ¿Vale? En deporte colectivo, el entrenador pues tiene que tener cosas de grupo, pero también tiene que tener apartes individuales. Y muchas veces el entrenador no llega, no sé si me explico, a tener apartes individuales. Claro, y por eso, ¿por qué? Pues en vez de recurrir a tu ayudante, que también lo puede hacer muy bien, pues hombre, directamente recurre a un psicólogo o indirectamente consulta, oye, ¿cómo meto mano a esta situación? ¿Cómo enchufo yo a este jugador que está desencantado? No sé si me explico. Pues ahí estamos para aportar cosas. Sí, bueno, vamos, ya me estoy pasando del tiempo, ya me van a vacilar, profe, porque yo contigo me tiraría hablando horas, ya lo sabes. Pero bueno, me hacían una pregunta por el chat de Óscar Manteca, que me decía que a nivel psicológico, ¿qué diferencia hay entre un buen entrenador a uno malo? Bien, muy buena pregunta, ¿verdad? A ver, normalmente los entrenadores, entre comillas, malos serían aquellos pues que no sacan buen rendimiento de su plantilla, ¿no? Entiendo, lo digo por los entrenadores buenos son aquellos que sacan, ¿no? Entonces, una de las cosas que tiene que hacer todo entrenador es no perder de vista cuál es su misión. ¿Y su misión qué es? Conseguir los objetivos que le pone el club, pero ¿cómo lo consigue? No consigue él, lo consiguen los jugadores, los deportivos. Entonces, su misión que es sacar el máximo rendimiento individual y colectivo.
¿de acuerdo o no? Un mal entrenador pierde de vista esto. Entonces, ¿cómo yo saco el mejor rendimiento a tal? Pues creando el mejor ambiente posible. No sé si me explico. Teniendo acercamientos individuales con cada uno, ofreciendo a cada jugador ámbito de mejora, de cómo puedes desarrollar. No sé si me explico. Es decir, no te veo para el 11, perdonadme que hable de fútbol, no te veo para el 11, pero mira, te invito a que si corriges esto, te invito a que me digas, a que me lo pongas difícil a la hora de tomar decisiones, ¿no? Entonces, ese es el buen entrenador. El buen entrenador es el que, ¿qué? Al final de temporada, los 18 o 22 que tiene han crecido, han mejorado, no sé, son mejores futbolistas. ¿De acuerdo? ¿Y para eso qué? Pues mejor el qué. Claro, mejores deportistas y mejores personas, ¿no? Cuando estás a nivel formativo, que muchas veces vemos correcto. Los buenos y malos entrenadores, profe, y yo a veces me quedo asustado de ver entrenadores que al final son formadores en fútbol base o en otros deportes de base que tienen actitudes que digo, así no, vamos, yo desde el desconocimiento, ¿no? Pero dices, me da la pinta que esa no es la mejor manera de sacar ese buen ambiente y esa positividad, ¿no? Correcto, ¿no? Es decir, hay un dicho que dice que una gota de miel caza más caza más moscas que un galón de hiel. No sé si me explico. La motivación, el refuerzo, el reconocimiento genera mucho mejor rendimiento que los gritos, los castigos, ¿de acuerdo o no? Tal. Pero claro, el entrenador malo, entre comillas, es aquel que ¿qué? Pues que está pendiente solamente de cuando el equipo lo hace mal, ¿de acuerdo o no? El jugador lo hace mal para reprenderle. No, pilla también cuando lo hacen bien, ¿sí o no? Reconoce y cuando corrijas saber cómo lo haces. Nada de gritos, nada de aspavientos, como si te fuera en ello la vida, que estás con chavales, no sé, que no eres Mourinho, jolines. No sé, que por encima, en deporte, repito, de formativo, por encima del resultado está lo que los niños o las niñas sacan de ti, no sé si me explico, que tienes que ser un ejemplo. Claro. De lo que, si tú quieres ser líder, tienes que ser un ejemplo. Tienes que satisfacer necesidades. Y las necesidades de un niño o niña que practica deporte, ¿qué es? Pasárselo bien. No sé si me explico. Estar a gusto, aprender cosas. En el deporte competitivo, ¿cuáles son las necesidades de un deportista? Claro que jugar, pero entiende el futbolista también que no todo el mundo juega. Pero yo lo que necesito que es crecer, mejorar, no sé si me explico, estar en un buen ambiente, cobrar todos los meses, supuestamente, ¿de acuerdo? No, pero yo lo que necesito es haber aprendido algo de este entrenador, que me haya enseñado, aunque no haya tenido protagonismo de jugar todos los minutos. Claro. Y un mal entrenador no hace eso. Pues bueno, en el deporte competitivo y en el formativo. Sí, disculpa, Felipe. Sí, no, vamos a ir terminando ya. Digo, además se me está pixelando un poco ahí la imagen. Debe ser la conexión, pero vamos, estamos entendiendo todo perfecto y el sonido va magnífico. Y quería hacerte una pregunta también, porque yo sé que tú has trabajado con colectivos y con grupos y con clubes en masculino, pero también en femenino. En Racing Féminas has tenido siempre también una estrecha colaboración y me gustaría saber cuál es la diferencia a la hora de tratar un colectivo femenino a uno masculino, si es que lo hay. Si es que lo hay. Pues a ver, hay muchas más semejanzas que diferencias, ¿no? Pero evidentemente, y que no me malinterpreten las personas que me están escuchando, ¿eh? A ver, el vestuario femenino hay que tener mucho más cuidado con él. No sé si me explico, en estos apartados. No quiero decir que sea más conflictivo, ¿de acuerdo? No, pero tiene una influencia muy grande en las mujeres deportistas, el ambiente, el trato, no sé si me explico. Digo con respecto al entrenador, el que se las escuche, correcto o no, la manera de gestionar las diferencias y las situaciones conflictivas en el vestuario es muy diferente en un vestuario de chicas a un vestuario de chicos, ¿no? Entonces, este papel, por así decirlo, de estar más pendiente, no sé si me explico, de un trato más cercano, de escuchar y dialogar más, es más importante en el deporte femenino, ¿no? Por parte del entrenador y por parte de tal. Porque sí, no quiero decir que las mujeres sean más sensibles y los hombres menos, ¿no? Pero, a ver, que unos somos de Marte y otros somos de Venus, ¿de acuerdo? Y entonces hay diferencias en ese sentido. Yo invito a muchos entrenadores a que de fútbol, por ejemplo, otro deporte, que entrenen un año a un equipo femenino. Eso es un máster. No sé si me... Sí, en serio.
No, porque ¿Por qué? claro, Porque a mí se te me hace... ocurre. Tengo conocidos, ¿no? Tanto de deportes como pueden ser balonmano, también en baloncesto, también en fútbol, ¿no? Que realmente también dicen, claro, son vestuarios diferentes porque también hay mucha más amplitud, ¿cómo decirlo? Son mucho más abiertas las Sí. mujeres en los deportes colectivos y hay relaciones a veces diferentes a las que hay en un deporte donde el colectivo es masculino, que hay muchísimos más tabúes también a veces, ¿no? Y entonces hace que las relaciones también sean diferentes por esto, ¿no, profe? Sí. Por ejemplo, en el mundo del fútbol, que es el que más conozco, las chicas son mucho más exigentes, ¿de acuerdo, no? Con los entrenadores que los chicos. O sea, yo por lo que he vivido, a ver, que tampoco conozco todos los equipos, ¿no? En el Racing, donde he estado, pues evidentemente se acaba el entrenamiento, correcto, no, y ya, pero no entrenamos más, no sé, me explico, piden más caña, piden más. En el vestuario, vamos, en chicos a lo mejor no tanto, pero todavía estamos, pero ya lo dejamos, ¿no? No sé, me explico, es otra cosa muy diferente hay en ese sentido, ¿no? Pero, repito, yo invito, o sea, quiero decir, por experiencia, por tal, por cual, y evidentemente exige mucho más al entrenador, no sé si me explico, de dedicación, de trabajo personal, de cultivar un poco estas variables un poco psicológicas, ¿no? De trato, de atención, etcétera, con las limitaciones que tiene, que si el entrenador es hombre, pues tiene dificultades más para entrar en el vestuario, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso implica que a lo mejor todo eso lo tenga que suplir ¿con qué? Con apartes fuera del vestuario, no sé si me explico, con conversaciones fuera de, etcétera, etcétera. Y mira que tengo yo ganas, profe, porque siempre se suele dar mucho esa circunstancia, ¿no? De un hombre que dirige un grupo femenino, pero al revés, y mira que Cris Acebal, que es conocida como Silvia, Correcto. que están haciendo el camino para ser entrenadoras, ¿por qué no que un día puedan entrenar en colectivo? El otro día estuvimos en Saltando al Prau, también programa de Religion TV con Cris Acebal, y me decía, ¿por qué no te va a entrenar ya a ti en regional? Digo, bueno, yo encantado, ¿no? De que me llame para ir a su equipo, donde sea, porque ¿por qué no, no? Y a ver si se da más esta circunstancia también, porque también serán perfectamente capaces para dirigir un colectivo del sexo o del género Contrario, ¿no? Sí, está claro. Es decir, ya en la NBA hay una entrenadora que está dirigiendo a un equipo profesional en la NBA. Claro, eso es romper unos tabúes del copón en esta sociedad, ¿de acuerdo? ¿No? Donde todavía la igualdad, no sé si me explico, no está presente, ¿de acuerdo? No, sigue habiendo techos de cristal ahí que va a costar mucho tiempo, ¿no? Tal. Pero claro, ahí todos tenemos que poner un empeño en ese sentido, ¿no? De conseguir, ¿por qué no? Es decir, ¿por qué al hombre se le supone valía y la mujer lo tiene que demostrar? ¿No? ¿Me explico o no? Pues eso que son creencias de qué? De cuando vivíamos en Altamira. Es verdad, es decir, todo eso no está superado todavía. Lo mismo que al varón más alto se le supone más valía que al varón más bajo. ¿Eso de dónde viene? De Altamira también, no sé si me explico. Entonces, claro, son cosas que tenemos. Y yo invito a las mujeres que nos estén escuchando a dar un salto para adelante o a dar un salto para arriba y a romper estos techos y a romper todas estas cosas, ¿no? En el día a día me refiero y a nivel profesional, evidentemente. Yo a Cristina la veo, es una profesional del copón y la veo dirigiendo, no sé si me explico, a más alto nivel, ¿correcto? ¿No? ¿Vale? Y a Silvia Pin, pues bueno, pues ahí está también empezando, trabajando con categorías inferiores, pero es gente que la ve, que tiene madera, no sé si me explico, y que está muy preocupada también por estos temas, no sé si me explico, de la importancia de los factores mentales, ¿no? Entonces, evidentemente, sí. Sí, tienen madera, pasión por lo que hacen y controlan de ello, además. Sí. Bueno, pues profe, que llegamos al final de esta conversación y sí que decías en un momento que estábamos hablando que vas a dejar tu teléfono. No voy a decir el teléfono, que luego es público, pero no. En Twitter te encuentran fácil, @bonilla.ja, todo junto, y que ahí, que no sé, ¿en qué estás ahora? Porque hoy sé que te pillaba volviendo del trabajo de Logroño. Pues, no sé volviendo de Logroño, muy liado con cosas de trabajo, pero a partir de poco tiempo voy a estar menos liado con temas de mi trabajo. Quiero dedicarme un poquito más al tema de la psicología deportiva, a ver si, porque es una de mis vocaciones, ¿verdad? Yo fui deportista y un poco más joven, mejor deportista infantil de Cantabria en baloncesto, cuidado, que no estáis ante cualquier mendrugo por ahí. Entonces, bueno, pues el juntar de alguna manera mi pasión, ahora ya no, que ya tengo mi edad, ¿verdad? Ahora ya como espectador,
pero mi pasión del deporte con mi pasión también, que es la psicología, en la medida en que lo pueda unir, no sé si me explico, para sensibilizar sobre la importancia de estos temas, ¿no? Y trabajar y también, entre comillas, demostrar que esto tiene su efecto a nivel de rendimiento deportivo, pues es una de mis vocaciones y una de mis pasiones, ¿no? O sea, que ahí el que quiera, no sé si me explico, pues bienvenido sea una conversación o cualquier cosa, bienvenido es. Ahí está poniendo precisamente el realizador, el Twitter de José Antonio Bonilla, psicólogo deportivo, que hoy hemos estado aquí hablando y que, bueno, todos los clubes, deportistas individuales, peñas bolísticas, que también, ¿por qué no? Y, bueno, que quieran contar, que se pongan en contacto y seguro que se llega ahí a un acuerdo, que cuando hay voluntad todo se puede, ¿verdad, profe? Que al final es más cuestión de voluntad que de buscar excusas, de no, porque esto, porque lo económico, porque... No, dejemos excusas, vamos a la voluntad, que lo que se quiere se puede... Evidente. Y si al final no hay liquidez económica, pues llegamos a, no sé, me explico, a un acuerdo de trueque. Es decir, que al final es una cuestión también de llegar a un acuerdo, ¿no? Es decir, bueno, uno que tiene esa vocación, uno que tiene una necesidad, pues vamos a ver cómo somos capaces ahí de crear esa simbiosis necesaria, ¿no? Para colaborar. O sea, que nadie se corte, ¿no? Por el tema económico. A ver, que tampoco uno lo quiera... Es decir, que también aquello que das gratis no se valora, por otro lado, ¿eh? Claro, claro, no, gratis nada. Aquí gracias. hay que valorar las cosas y todo tiene... El tiempo vale plata, como decía, no sé si era Pepe Mújica, ¿no? Que decía, no, tú no inviertes... Tú no es por tu trabajo, es por el tiempo que inviertes en eso, ¿no? Al final claro, se convierte en la plata. Eso, que la plata es importante también para valorar el trabajo de la gente. Pues, José Antonio, que ha sido un auténtico placer, como siempre. Y... Pues ya lo sabes que para mí también, a tu disposición, ¿de acuerdo? ¿No? Cualquier cosa que quieras comentar o me requieras, ya sabes que es un placer también estar contigo y gracias por la oportunidad de divulgar estos temas que, repito, apasionado, no sé si me explico, por vocación y por convicción, ¿verdad?, de que estos temas de la psicología son importantes para las personas y luego para los deportistas en el plano del deporte. Pues, bueno, creo que hemos hablado largo y tendido, que a la gente estoy viendo, por lo que estoy viendo así, a buena pluma, en el chat le ha gustado y que, oye, algún miércoles más adelante seguro que volvemos a hablar o encontramos un ratito para charlar. Que ha sido un auténtico placer, José Antonio, y que seguimos en contacto y nada, que un auténtico placer, lo dicho. Pues igualmente, estarás dentro de mis prioridades, Felipe. ¿Sí o no? Siempre buscaremos un hueco para estar juntos, ¿vale? Venga, gracias. Se agradece. Un saludo, José Antonio. Hasta luego. Igual. Y bueno, nosotros ya, fijaos, 10:30 de la noche. He jurado, perjurado, me he jugado, vamos, hasta cosas que no puedo decir aquí en directo, con Óscar Rozadío, que iba a acabar a las 10 en punto. Lo juro que iba a intentar cumplir los tiempos. También hay que decir que ha habido unos problemas técnicos de la realización del programa, en fin, ajenos a mi persona totalmente, que han hecho que empecemos un poco ajustados y la cuenta atrás y tal se ha ido un poco de las 9, o sea, que tampoco es todo culpa mía, quiero decir, ¿no? Bueno, quiero agradecer en este primer Los Deportis, ya hablando en serio, pues la oportunidad que me da Relinchu TV de hacer este espacio en el que creo que es importante contar historias de nuestros clubes, de nuestros deportistas, y más allá de la actualidad y de la información, también profundizar en charlas de un ratito con gente que controla de sus deportes, como puede ser Borja Cavia, lo bien que explica y conoce el mundo de los bolos, o en este aspecto me parecía muy interesante esta historia, ¿no?, de la psicología deportiva y de que, bueno, conozcamos esto, ¿no?, que yo creo que es importante para el futuro y yo creo que José Antonio lo explica mejor que nadie porque tiene una gran pasión por ello. Y quiero agradecer a Relinchu TV pues la oportunidad de hacer los deportis y de hacerlo de la manera que quiero hacerlo. Y también a Guiller, que está en la realización, que se lo ha currado como un cabrón, la verdad, estaba hablando mal y pronto, pero es así, se ha currado muchísimo en la previa al programa para tener imágenes, para tener las declaraciones de Manu del entrenador del Club Deportivo Laredo, por ejemplo, ¿no?, de Calleja, y bueno, pues qué decir, pues que ha sido sensacional el trabajo. Y nada, oye, y por cierto, habéis visto, ¿no?
vacilando. Oye, ven para acá, Fernandito. Fernandito, aquí está Fernandito. Ha estado siguiendo todo el programa, ¿eh? ¿No? Que pues, estáis viendo ahí algo en la cama, decías, este hombre, ¿qué tiene ahí? Pues Fernandito, la verdad es que va a ser la mascota del programa. Me han chafado que sea la mascota de Relinchu porque había un pájaro, no sé qué, y tal. Y pues digo, pues nada, pues entonces va a ser la mascota del programa. Que ha sido un auténtico placer. Que el miércoles que viene vamos a volver a las 9 de la noche. Espero no alargarme tanto como hoy. Pero bueno, lo principal es que quede todo contado y bien contado. Y eso va a ser, o espero que sea, la seña de identidad de los Deportis. Que os agradezco mucho que habíais estado al otro lado y que, nada, el miércoles que viene más y mejor. Hasta la semana que viene.